Iglesia Evangélica, me refiero que está con nosotros don Mario Ríos Santander. Él es profesor de filosofía, empresario agrícola, se desempeñó como regidor en Los Ángeles desde el año 66 hasta el 69 y como diputado por la 19ª agrupación departamental de Laja, Nacimiento y Mulchen por 2 periodos consecutivos entre el año 1969 y 1973. Posteriormente fue subsecretario general de gobierno entre los años del 77 y el 79, sirviendo simultáneamente como alcalde de Pudahuel, en ese tiempo Barrancas, de ahí soy yo también. Luego del retorno a la democracia, ejerció como senador por la 13ª circunscripción sur, región del Biobío, por 2 periodos consecutivos desde 1990 hasta el 2006. En 1998 fue elegido vicepresidente del Senado del Congreso de Chile, cargo que ejerció durante 4 años, miembro de la Comisión Especial de Culto, en la que fue impulsor. El 14 de octubre de 1999 se promulgó la ley de culto, la ley 19.078 sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, de la cual fue uno de los principales impulsores. Don Mario Ríos, una vez más, bienvenido. Agradecemos que haya aceptado esta invitación. Hemos encontrado muchas veces en la casa de alguien que era un amigo suyo y que lo amaba y lo respetaba mucho, como era mi padre, el obispo Francisco Anabalón. Así que, don Mario, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y tiene los próximos 30 minutos para desarrollar esta temática. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente es una invitación muy interesante que vamos a conversar aquí algunos temas que son trascendentes. Siempre que viene el recuerdo del obispo Anabalón, mi querido amigo Francisco Anabalón Duarte, cuya sangre parte en Mulchen, por lo demás, muy cercana a lo que era mi circunscripción senatorial, o en mi circunscripción senatorial. La verdad es que vienen los recuerdos de un hombre también magnífico que dispuso toda su espiritualidad, sus capacidades, su inteligencia en lograr, ¿no es cierto?, la existencia de esta norma. Mientras él se preocupaba de las cosas de Dios, yo me preocupaba de las cosas del César. Y esa suma de ambos produjo, ¿no es cierto?, un efecto realmente interesante. Y ojo, yo siento que a mí Francisco Navalón y otros obispos más y pastores, obispos actuales, pastores de ese tiempo, no me soltaron nunca. Me tomaron y entregaron todo el conocimiento, las orientaciones, en fin. Nosotros con Francisco creamos la primera comisión de cultos, por ponerle un nombre conocido, tenía otro nombre antes, de personas jurídicas, religiosas, esa era. Y Y esto, en esa primera comisión, me acuerdo que Francisco Navalón me llama y me dice, trata de incorporar al senador Frei porque va a ser presidente en poco tiempo más. Y lo incorporamos y efectivamente fue presidente y él le tocó promulgar finalmente incluso esta norma legal tan importante y tan trascendente. Así que, en definitiva, trabajamos mucho. Y aquí vamos a conversar entonces algunos aspectos importantes de la ley de culto. Eh, Quiero partir señalando de que esta ley tiene partes, como todas las normas legales, que son importantes concebirlas como un proceso de redacción adecuado a las realidades que los legisladores tenían en ese tiempo y que tienen ahora. No todos porque están menos preparados, porque no se han preocupado mucho. En la época en que nosotros aprobamos esta ley, hubo que misionar al interior del Congreso y conversar con todos los senadores, en mi caso, con los diputados también, otros parlamentarios. ¿Por qué se crea la ley de culto en Chile? La ley de culto se crea básicamente porque existe una odiosa desigualdad en las expresiones y formas de participación de la práctica de nuestra fe. Mientras la Iglesia Católica Apostólica Romana tenía personas jurídicas de hecho público, la Iglesia Ortodoxa también, el resto de las manifestaciones religiosas del país tenían personas jurídicas privadas que tenían una concepción administrativa institucional muy débil y podían ser eliminadas con un decreto y tenían en definitiva la misma fuerza que podía tener un club de rayuela, cualquier barrio. Y las cosas que se transmitían en los templos y en las participaciones religiosas eran de una trascendencia muy alta y no para estar en una situación de ese tipo. Y los que también de partida los marginaban de muchas cosas importantes. Por ejemplo,
de la administración de recursos públicos en algunas materias religiosas, sociales, salud, en fin, tantas cosas que las personas religiosas actúan dentro de la sociedad para desarrollar en ella la espiritualidad trascendente, en este caso cristiana, con mucha fuerza y con tanta necesidad. Ahora, se creó entonces esta persona jurídica de derecho público y se estableció de que esta persona surgía básicamente porque esta otra entidad llamada Iglesia tenía necesidad de contar con ella para algunos fines determinados. Si usted analiza la ley, los 7 primeros artículos de la ley están dirigidos básicamente a lo que son una entidad religiosa. Habla de la existencia de seminarios, de pastores, en fin, religiosos diversos. Señala de que todas las personas tienen responsabilidades con su espiritualidad, que se respeta el artículo constitucional que protege la espiritualidad de las personas. En fin, todo este asunto. Pero a partir del artículo octavo se establecen, ¿no es cierto?, las cosas que son del César. Del primero al séptimo son las cosas de Dios, por así decirlo. Y del octavo para adelante son las cosas del César. Y ahí entonces nosotros tuvimos una necesidad de debate y de análisis muy profundo de cómo pasar de las cosas de Dios a las cosas del César en una misma ley. Eso no está, ni siquiera la Biblia lo ha logrado. Había que hacer algo, establecer algo que permitiera el respeto hacia las cosas de Dios y también considerar estas cosas del César que iban a ser redactadas después para administrar un ente de Dios, que era la iglesia. Un ente que incluso ni siquiera tenía autoridades superiores que fueran chilenas. Eran muchas extranjeras. Las cabezas de muchas iglesias están en otras partes de América, del mundo, en otras partes de nuestro país. Y nosotros teníamos que resolver el destino de estas acciones de iglesia, esas espiritualidades que tenían su cabeza en Europa o en Estados Unidos, en otras partes, actuando en Chile. Entonces, era una situación bastante compleja esa, ¿no? No era fácil. Y de repente se nos ocurrió una palabra, podrán. Y por eso es que en el artículo octavo dice, las entidades religiosas podrán tener personas jurídicas. Y de esa forma logramos nosotros un paso hacia las cosas del César y al mismo tiempo, y cosa que es mucho más importante, reconocer la existencia de la Iglesia antes de la función del Estado. Porque al señalar en el artículo octavo de la ley de culto que las iglesias podrán tener personas jurídicas, no estamos obligando a que la iglesia tenga personas jurídicas para que existan. ¿Me entiendes? O sea, ese es un paso muy importante. Las entidades religiosas podrán tener Señor. personas jurídicas. Eso significa que si así lo desean. Si no lo desean, no lo van. Y punto. Siguen siendo iglesias. Entonces uno dice, bueno, estas entidades que que existen en la actualidad, porque se han conformado como iglesias pequeñas, grandes, medianas, repartidas por todo el país, por todos los barrios, por todos los lugares, van a requerir personas jurídicas, sí, para algo. Eso es muy importante. Así lo entendimos nosotros que éramos los del César. O sea, van a querer participar en la educación de Chile y van a querer, entonces, para eso necesitan tener personas jurídicas para hacer contratos y convenios con el Ministerio de Educación. Van a requerir la persona jurídica para entenderse con las municipalidades porque van a construir templos. Necesitan personas jurídicas porque van a construir colegios, van a construir, en fin, centros de salud. Van a estructurar una organización que la materialidad de la vida administrada por el César y no por las cosas de Dios necesita, digamos, entonces normas que le permitan actuar dentro de la institucionalidad del país. Esas eran las cosas lógicas y naturales que se tenía a la vista para efectivamente tener, digamos, una persona jurídica de derecho, en este caso ya la privada existía, derecho público. ¿Por qué? Porque eso permitía tener una igualdad, ¿no es cierto?, de norma constitucional y tributaria y de todo orden, parecida o igual al de existencias espirituales que ya tenían esa persona jurídica de derecho público. Entonces, de esa forma, nosotros concebimos la existencia de este mundo reconocido por la realidad que es la existencia de la Iglesia sin necesidad de que exista la participación del Estado. Quiero contarle un ejemplo. Yo estaba con el obispo Francisco Navalor en una reunión de libertad religiosa en Río de Janeiro, y a mí me tocó exponer la ley chilena porque era el único país que está analizando una ley de culto. Y señalé este aspecto importante. Le dije, a mí me parece importante señalar de que existe en el país la
disponibilidad de que la iglesia existe no por disposición del Estado ni de nadie, sino que sea solamente de Dios. Y recuerdo perfectamente que el ministro de Justicia de España, que estaba ahí, que era el que autoriza a la iglesia allá en España, dijo, a ver, usted está diciendo que nadie autoriza la existencia de la iglesia. No, si en Chile la autoriza Dios. Tengo entendido que en España usted, ¿no? Bueno, ese hecho, ¿no es cierto?, que resultó ser una cosa como simpática, por así decirlo, marcó una situación muy profunda, tan profunda que yo después, como a los pocos meses después, tuve una reunión, un encuentro con el arzobispo de Canterbury en Londres, la autoridad de la iglesia anglicana. Y, y él tenía un texto de los acuerdos de la reunión sobre libertad religiosa que se había efectuado en Brasil, un texto que había impreso una entidad en inglés. Y ahí está todo mi discurso y muy particularmente esta observación. Y me acuerdo que fue para el arzobispo de Canterbury uno de los aspectos más importantes de la conversación que tuvimos los dos, que fue muy extensa sobre estas materias. Y él me planteó otras cosas más que no es el caso de analizar aquí, pero que tenían que ver precisamente con la participación de las cosas del César con las de Dios en, este asunto, en las entidades y organizaciones religiosas de nuestra sociedad. Ahora, nosotros también, en lo que se refería a la administración o la existencia de estas personas jurídicas de derecho público, que finalmente el Ministerio de Justicia la otorgaba, no le pusimos exigencias. Si ustedes leen la ley, señalamos que el Ministerio de Justicia va a otorgarla, pero no le ponemos exigencias. ¿Por qué? Porque creemos en las personas, porque es tan especial esta determinación de establecer una persona jurídica a una entidad que es espiritual, que no forma parte de la materialidad de la vida, y que tienen una responsabilidad enorme frente a quienes forman parte de su misma fe y tienen una disposición de unidad en torno a un organismo que se llama Iglesia. Entonces, no existe historia para atrás de una situación de este tipo, y por tal motivo la existencia o no existencia de una iglesia con personas jurídicas hecho público es una resolución finalmente del Ministerio de Justicia. La ley, vuelvo a insistirle, no exige esto ni exige lo otro. Exige, ¿no es cierto?, de que el Ministerio de Justicia actúe y otorgue la persona jurídica de derecho público, considerando los aspectos que ellos estimen convenientes y observando el hecho, las personas, la disposición que ellos tienen para la formación de la iglesia, etcétera, etcétera. Todo esto hace de que, en definitiva, uno piense de que en las iglesias exista una disposición y una responsabilidad clara y evidente con respecto a lo que se asume como persona jurídica de derecho público. Y espero una cosa que no llegaba, ojo, yo esperaba que muchas entidades religiosas solicitaran formalmente la administración de entidades educativas de parte del Estado. Y eso no ha ocurrido. No tengo memorias de más de una que supe que había pedido formalmente la administración de una entidad religiosa, perdón, de una entidad educacional en nuestro país, de un colegio que estaba por ahí en el sector de San Miguel, por ese lado de Santiago. Y no hay nada más. Entonces, yo he sentido ahora que las iglesias que concurrieron a la persona jurídica hecho público lo tuvieron y se sintieron bien y felices porque eso vestía institucionalmente, por así decirlo. Pero no han utilizado a esa persona jurídica hecho público para nada de las cosas públicas, o sea, para nada de las cosas del César. Solamente le da una especie de protección, por así decirlo, frente a las cosas propias de su iglesia. Pero ellos no se dan cuenta de una cosa que es importante. Y en estas cosas, las leyes no solamente se expresan y se cumplen, sino que también hay que administrarlas y administrarla bien. Y yo siento que aquí falta una administración, porque nosotros estamos siempre observando hechos que pueden complicar la vida de una entidad. Hoy día, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos acaba de sacar una resolución que se está trabajando para que no exista, que señala de que bastan 50 traslados financieros de una cuenta a otra de una entidad religiosa para que se informe el impuesto interno vaya a examinar de qué se trata. Es una cuestión muy rara, porque el resto de las entidades públicas no las tienen, la tendría solamente la iglesia. Ellos pueden actuar con respecto a la persona jurídica, sí pueden actuar, porque es una cosa que forma parte de la institucionalidad del país. No pueden actuar al interior. Pero donde se produce, digamos, la complicación en estos aspectos, que también hay que administrar muy bien esto,
es que las iglesias que se han formado, las 5.000 y tantos, por lo menos unas 3.000 son muy modestas, son iglesias muy pequeñas, qué sé yo, de un grupo muy poco numeroso de fieles. Y ellos tienen que administrar dos cosas distintas. Una es la iglesia probablemente tal y la otra es la persona jurídica. Y en ese aspecto yo siento que las iglesias no han tenido la capacidad de poder hacerlo. Entonces de repente llega impuesto interno y le pide una información económica por efecto de que la persona jurídica tiene derecho a impuesto interno a pedirlo, pero no meterse dentro de la iglesia. Pero el pastor, ¿no es cierto?, que es un poco, que no tiene conocimiento sobre esta materia, se complica muchísimo y termina alegando que se está metiendo adentro de los fondos propios de la iglesia, del culto, ¿no es cierto?, y la ofrenda y toda esta historia. Hay entonces un aspecto de administración que ha costado bastante y que yo creo que se ha ido avanzando, pero de repente se nos atrasa. Lo último es estos impuestos internos, ustedes saben, que si una entidad religiosa hace 50, al cabo de 50 acciones bancarias, de pagos de cheques, cosas de ese tipo, tiene que el banco informar a impuestos internos, una cuestión muy rara, digamos. Y esperamos eliminarla. Yo estoy colaborando también en ese tema, porque no es posible que exista una disposición tan ajena a lo que son el resto de las entidades jurídicas de nuestro país. Eh, esto, las modificaciones de una norma legal son complejas también. Yo he oído que de repente la gente quiere tener algunas reformas. Buscan por ahí, por un lado y por otro, para reformar la ley, porque no pueden entender que lleve 25 años sin reforma. Y eso indica que la ley es buena. Y, pero hay que hacerla. Oí, por ejemplo, que alguien señalaba de que las iglesias pequeñas querían tener una asociación de iglesias para ser más poderosas, digamos. Por eso la pueden hacer, digamos. No tienen problema. Lo pueden hacer desde el punto de vista religioso, como también lo pueden hacer desde el punto de vista institucional, digamos, público. Son cosas reales. ¿Por qué? Porque son públicas. En Chile no existe ninguna entidad que no pueda reunirse con otra entidad que sea común a ella. Y pueden ser formar perfectamente gremios, incluso de personas jurídicas, religiosas, pueden hacer todo ese asunto, porque nadie se lo está prohibiendo. Y esa ha sido una de las materias por las cuales la gente dice, mire, es oportuno de que exista, digamos, alguna autoridad para que nos permita tener a nosotros la alternativa de juntarnos y reunirnos con otras entidades religiosas y poder actuar. La ley chilena, todas esas cosas las permite absolutamente, tienen plena libertad, se han conformado alguna entidad importante que les permiten actuar. Ahora, y esto es lo último, porque después más bien hay que oír preguntas, la ley la verdad es que no tiene mucho más que lo que estoy diciendo yo, porque la ley tampoco es una ley de culto, la ley esta es una ley de persona jurídica. Los periodistas le pusieron ley de culto y quedó con ese nombre, y todo el mundo la conoce como ley de culto, pero jamás podemos dictar una ley de culto, no, eso no se puede. Aceptamos la nominación, pero naturalmente que el culto no tiene ley, eso responde única y exclusivamente a la entidad religiosa que corresponde, ¿no? Pero es muy importante señalar entonces de que cualquier intervención que se quiera hacer con respecto a los temas de administración, ninguna de ellas es necesaria. Porque si alguna persona, si alguna entidad jurídica llegara a sostener algo que nos afecta en la administración y en la independencia y autonomía de la ley, de la acción de esta persona jurídica, basta una indicación a la ley de presupuesto y punto. O en cualquiera de las normas legales multipropósitos que se estudian en el Congreso. En el Congreso siempre hay unas 4 o 5 leyes multipropósitos en el transcurso del año, en que va recogiendo en el camino distintas cosas que hay que arreglar, cosas menores, digamos. La ley de culto chilena no tiene necesidad de ningún arreglo trascendente, grande, que la modifique en su constitución. No. Cualquier cosa menor, y puede ser a través de autoacordado, las propias normas judiciales que se puedan establecer que no estén presentes en la ley, o por buen criterio de parte de la Contraloría, o buen criterio del Ministerio de Justicia, o por indicación a normas legales que estén tramitándose y que correspondan a multipropósito, a la ley de presupuesto, en fin, muchas cosas, y sin necesidad de meterse en la división. Pero aún así, si por alguna disposición llegara a establecerse la necesidad de que tiene que ir al Congreso,
hay que preparar primero al Congreso y prepararlo muy bien. Sí, yo le tengo miedo a este Congreso que hay, por ejemplo, de que llegue la ley de culto, porque creo que la falta de conocimiento del tema es tan amplio y tan profundo que finalmente podrían hacerla pedazo y eso tiene que cuidarla mucho. Yo creo que lo que hizo el COE, precisamente teniendo a la cabeza de Luis Navalón, fue prepararnos muy bien a quienes éramos legisladores para poder actuar conforme a las normas mejores establecidas, digamos, por la necesidad espiritual y de organización y de participación que tenían las iglesias de nuestro país. Si hay alguna consulta, me quería, Carol, a tus órdenes. Sí, don Mario, lo primero es que hay cosas, por ejemplo, que resolver y una de esas tiene que ver con las capellanías, por ejemplo, donde hay una desigualdad de capellanías católicas con evangélicas o cualquier otra, y tiene que pasar esto por recursos económicos. Entonces, no sé si solo un Claro. reglamento puede solucionar esto o directamente sí tiene que ser a través de la ley y porque tiene que verlo el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. No, esto no es a través de la ley de culto. Hay un proyecto que presentamos y que lo redacté yo mismo, ¿no? Y que está en manos del Ministerio de Defensa. Porque estamos hablando de las capellanías de defensa, por cierto, Sí, militares sí. y de carabineros. Ahí hay dos cosas importantes. Una es resolver cuál es el criterio que se va a tomar. ¿Cuál fue mi criterio para hacer la norma legal que propuse? En la creación, ¿no es cierto?, de una entidad religiosa dentro de las Fuerzas Armadas, como parte, ¿no es cierto?, de la estructura de las Fuerzas Armadas del país. En el fondo es copiar un poco lo que es la estructura religiosa de las Fuerzas Armadas norteamericanas, rusa y de otros países más también. Ahí existe un general que es el que manda y va asumiendo la condición de administrador del área religiosa al interior de las Fuerzas Armadas y la medida de su antigüedad. Yo me acuerdo cuando presenté esta norma, había un general que era budista, perdón, bautista, pero que realidad el cambio, era bautista, ¿no es cierto? Y detrás de él venía una entidad, un personero católico. Y él le iba a entregar al año siguiente, ¿no es cierto?, la responsabilidad de este generalato religioso al señor católico, y detrás del católico venía otro más, no sé qué lo que era. Y de esa forma se organizaba. Pero todo esto forma parte de la ley de las Fuerzas Armadas. Y el segundo tema es que ¿quién resuelve? Claro, ese es el tema. ¿Quién resuelve los candidatos a ser capellanes? Es un tema de la iglesia evangélica bastante complejo, porque como existe una autonomía muy profunda y muy definida, la verdad es que en el momento que uno dice, "Bueno, vamos a nombrar un capellán, ¿no es cierto?, evangélico en el ejército de Chile, eh, hay que hacer las cosas con una delicadeza enorme para no crear quiebres innecesarias y cosas de ese tipo. Así que dos cosas. Uno, la norma de capellanía es una norma de la ley de Fuerzas Armadas y no de esta ley de culto. Y dos, lo segundo, la resolución de quiénes son los capellanes es un tema que está pendiente todavía. Ok. Ok, mientras nos van llegando preguntas, Pastor Daniel, ¿sí? Le doy la palabra. Sí, gracias una vez, don Mario, por esta exposición. Usted mencionó algo y me gustaría si lo puede desarrollar un poco más amplio. Con respecto a una cosa fue la promulgación de esta ley y otra cosa es cómo la iglesia evangélica puede bajar, por decir de alguna forma, esta ley, puede articular esta ley, usar esta ley, am, que creo que estamos en el debe como iglesia evangélica de poder conocerla bien y de poder usarla para nuestro beneficio. Podría desarrollar, lo mencionó en forma general, podría reafirmar algunas cosas como la iglesia evangélica debería de alguna forma aprovechar esta buena ley que tenemos de una forma más concreta, más específica, después de 25 años y tal vez el talón de Aquiles que tenemos como iglesia evangélica, cómo usarla en la forma correcta, aprovecharla en la forma correcta. No hemos conformado con tan poco cuando tenemos mucho. Gracias. La norma constitucional trascendente para esta materia es lo que se llama el subsidio. ¿Qué es lo que es el subsidio? Todo aquello que el Estado no realiza, lo realizan los particulares. Y los particulares pueden ser privados, empresas, pueden ser religiosos, iglesias, pueden ser distintos organismos. Y en materia educacional es evidente que falta una preocupación.
Y es evidente la ausencia cristiana. Es evidente. Entonces, frente a esas dos evidencias, la verdad es que nosotros debiéramos estar educando una buena parte de los estudiantes. Puede el Estado, puede la municipalidad. Hoy día está surgiendo un organismo nuevo que está administrando la educación. Yo he sido muy contrario a eso, pero al final ahí está. ¿Puede el organismo del Estado, el Ministerio de Educación o la municipalidad en aquellas comunas que todavía están en manos, disponer, ¿no es cierto?, la entrega de un liceo para la administración del Consejo Pastor Evangélico, por así decirlo, o de una entidad religiosa determinada? Sí lo puede hacer, sí lo debe hacer. Hoy día faltan entidades que se preocupen de ese tema. Faltan mucho, incluso los gremios grandes, los gremios del comercio, los gremios de la industria, en fin. La agricultura es el único gremio que mantiene un conjunto de colegios agrícolas repartidos por el país, son como 5 o 6, importantes, y les va bien y la gente concurre a ellos. La iglesia evangélica no tiene ninguno conocido, dispuesto, así con una red de colegios cristianos, ¿no es cierto? Hay algunos ejemplos, sí, hay algunos ejemplos en distintas partes, pero las estructuras grandes de educación no funcionan. Segundo, hospitales. Nosotros, para que usted sepa, Daniel, estuvimos, hicimos la presentación para el Hospital San Borja de Arán, fuese administrado por la Iglesia Evangélica, para que usted sepa. Estas cosas hay que empezar a mostrarlas ya. Y, y surgieron una serie de problemas menores, en que hubo más bien una discusión a la prudencia, porque había que preparar mucha gente para la administración del hospital. Yo dirigía el hospital ese por lo demás, y tenía la alternativa de poder llegar a acuerdo, porque el ministro de Salud, Winston Chinchón, me acuerdo, cuando nosotros le planteamos, dijo Chinchón inmediatamente. Tuvimos una reunión en que participaba lo que sería el COE posteriormente, porque esto fue poquito antes que el COE se formara, porque la norma legal de subsidio permitía a estas entidades jurídicas de derecho privado, que eran todas, no eran personas jurídicas de derecho público, que eso facilitaría mucho más las cosas para poder tener en manos la administración de estos colegios, escuelas o hospitales. Bueno, pero no recuerdo exactamente, pero algo ocurrió que se postergó. Y después vino ya todo el tema del cambio de gobierno, las elecciones, conformación de los poderes del Estado, todo, y finalmente se escogió el camino de la lucha por la persona jurídica de derecho público. Así que hay muchos, no es posible que los gobernadores hayan entregado gran parte de su plata a corporaciones inútiles. Y en circunstancias que hay un montón de iglesias espectaculares, medianas, chicas, grandes, en fin, que podrían haber recibido ese recurso para haber asumido las responsabilidades que la corporación, esa cultural o educativa teóricamente que hubo, finalmente lo habrían hecho inmensamente mejor. Es porque falta una educación y falta un estudio más profundo de parte de los líderes religiosos para asumir la administración de recursos del Estado. Nada más. Muchas gracias. Hay otra mano levantada, Kielo, le damos la palabra. Sí, muy buenas tardes a todo lo conservo. Soy de Haití, hace 10 años viviendo en Chile. Con esa reunión de esta noche van 2 veces, van 2 veces conversando con el senador. Hace como 3 meses estuvo junto con él en la Universidad de Tarca y gracias Sí. a Dios esta noche lo tenemos presente. En primer lugar, quiero agradecer porque cuando llegaba en Chile, si no fuera por esta ley, nuestra iglesia haitiana en Chile no podía ser legal. Pero mi consulta se base, como te digo, como una pregunta de curiosidad. Tengo una confusión con la ley de culto y libertad de culto. ¿Es el mismo o todavía en Chile nos falta esa ley que es libertad de culto? Cuando digo libertad de culto, por ejemplo, a veces estoy pensando con los compañeros, los pastores chilenos, amigos míos, si uno puede ir en el metro predicando, en la micro predicando, en la plaza predicando, sin ser cuestionado por otro. ¿El mismo libertad de culto o esa ley de culto? Si es el mismo, ¿cómo podemos actuar con esa ley? Y si no es el mismo, ¿qué podemos hacer para pedir esa ley? Gracias. La Constitución en su artículo sexto establece la libertad de conciencia, que es la libertad
más amplia que la expresión de culto, digamos, la libertad de conciencia. Y no solamente expresa de que existe la libertad de conciencia, sino que protege el Estado esa libertad de conciencia, porque entiende de que el ser humano tiene espiritualidad y debe ya expresarse en la forma que así lo determine y escogiendo la fe que también así él quisiera. Por tal motivo, la libertad religiosa es un tema de carácter de la más alta institucionalidad de nuestro país. No, lo que la ley de culto ha hecho ha sido, en definitiva, recoger esa norma constitucional para los efectos del reconocimiento de la existencia de iglesias o entidades religiosas que son parte de la fe y no de una disposición del Estado. Por eso, y vuelvo a recordar, digamos, este artículo octavo que es tan trascendente. Nosotros decimos, la entidad religiosa podrá tener persona jurídica, ¿se da cuenta? ¿No? O sea, estamos reconociendo con anterioridad la existencia, porque ya la Constitución lo reconoce. Usted puede tener una iglesia en su casa, usted puede tener su iglesia en el patio trasero del trabajo donde está usted trabajando. Puede tener, digamos, una estructura y una organización espiritual en torno a hermanos que tengan una fe común, y eso ninguna norma legal se lo va a prohibir. Lo que sí necesita de repente esta ley es por si usted quiere esa misma entidad que ya existe, que es la unión de fe y espiritualidad, ¿no es cierto?, y religión que existe con ese grupo de personas llamada iglesia, de repente va a querer construir un templo y ahí la municipalidad va a requerir que exista un arquitecto y que existan planos y todas estas cosas de carácter material. Y ahí necesita la persona jurídica. Pero si toda la acción suya va a estar radicada básicamente en esta unidad de oración y de espiritualidad, y no requiere ley para que eso se produzca, ni nadie se lo va a prohibir también. Así que la libertad de culto está absolutamente incorporada dentro de la institucionalidad de nuestro país. Ahora, ¿por qué digo yo institucionalidad y no Estado? Porque el Estado está acotado a lo que es el Estado. La institucionalidad es la suma de las instituciones. Y cuando yo hablo de institucionalidad, estoy referido a la ley de libertad religiosa o a la ley de libertad religiosa, estoy reconociendo que el Estado, con todas sus instituciones, tiene que respetarlas, y el resto de las instituciones del país. ¿Y quiénes son el resto de las instituciones del país? De partida, la familia es una institución, todo el conjunto de instituciones públicas y privadas que existen, que tienen las personas, etcétera. Entonces, todo este hecho hace de que finalmente la expresión institucionalidad refleje una obligación en una materia determinada, en este caso la libertad de culto, no solamente por parte del Estado, sino que por la totalidad de la sociedad. Ok, don Mario, hay varias manos levantadas, así que vamos a ir por el orden. David Payán, después Alfred Cooper, después el pastor Jorge Prado. David Payán, por favor. Sí, en primer lugar agradecer a don Mario la exposición de todos los que he oído últimamente. Don Mario, lo felicito a ustedes. Muy certero, estuve cotejando todo lo que usted dijo con la ley 19.638 paso a paso. Lo felicito, muchas gracias. La Gracias. pregunta es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿usted cree que es necesario modificar, reformar la ley 19.638 o sería literalmente lanzarnos a un vacío? Es que modificar en qué, digo. Yo siento que no existe ninguna norma trascendental que modificar. Ok, Y si hay alguna norma de carácter administrativo, como alguien lo expresó, que se yo en el Ministerio de Justicia, se demora mucho, usted ese tipo, la verdad es que eso se hace a través de normas legales generales que no, sin necesidad de tocar la ley nuestra. Yo creo que la ley nuestra no hay que tocarla por ningún motivo. Está funcionando bien. Y es un buen ejemplo. Esta es una ley que ha sido observada, conocida y copiada por muchos países del mundo. Y de América Latina prácticamente todo. Entonces, está bien. Yo creo que lo nuestro no es necesario ninguna modificación sustancial. No sé si hay algo menor, pero si fuera menor, se hace a través de otra norma legal sin tocar esto. Ok, Ah, muchas el tema de gracias. lo que decía Carlos, el tema de las capellanías. El tema de las capellanías no es una ley nuestra, no es un problema de nuestra ley, no. Es un problema de la ley de las Fuerzas Armadas, no es problema nuestro. Ok, clarísimo. Pastor Alfred. ¿Y qué tal, querido don Mario? Dios me Pero lo mi querido bendiga. pastor, Lindo verlo de nuevo.
y tan lúcido Oiga, como siempre. Ya. estos ingleses con camisa jamaicana no resulta ser muy Mira, curioso. será que es un inglés nacido en Chile? Mi querido Mario, mire, lo que pasa es lo siguiente. La Iglesia Anglicana de Chile ha tomado la decisión de moverse desde ser corporación, usted va a decir por fin, a ley de culto, a ser y a iglesia, ¿ok? Entonces, al hacerlo, sin embargo, es muy interesante porque hemos descubierto que en estos 25 años ha habido cambios en nuestra sociedad de tal manera que, por ejemplo, estar Mira, preguntándonos este es como pastor Alfred pastores, Cooper, ven a verlo, mira. ¿Lo hay, conoces? El perdón, anglicano, Alfred Cooper, un anglicano. ¿alguien me está preguntando algo? Dile nomás, dile No, no, nomás. Alfred. Anglicostal. No, lo que pasa es lo siguiente, que, por ejemplo, nos ha forzado a hacer una cierta meditación y reflexión sobre qué leyes nos rigen. Y, por ejemplo, el secreto de confesión. Estos días hemos tenido que agregarle a la ley de culto lo que llamamos iglesia segura. Es lo que usted estaba diciendo recién. No hay necesidad de modificar la ley de cultos, es fantástica, pero sí hay áreas que no cubre, o por lo menos creo, no cubre, porque no está en eso, tiene ejemplo, su ejemplo. objetivo. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, hoy Iglesia Segura hemos tenido que implementar, porque gente me viene y me quiere decir, soy un pedófilo. ¿Y qué hago? El católico tiene cierta cobertura bajo secreto de confesión. Nosotros no creemos en secreto de confesión, pero sí discreción pastoral. ¿Qué ley? ¿Cómo hoy? Porque esto es algo nuevo, esto no estaba tan vigente en ese tiempo. Siempre lo ha estado, pero nunca como hoy. Con la ley Karim y cuantas otras cosas, tenemos que ver qué consejo nos daría en esta área de cómo proteger la iglesia. La ley de culto nos cubre, pero no sé si hay, según nuestras normas internas, eso lo entiendo. La iglesia tiene que proponer sus normas internas, pero ¿qué norma interna podemos proponer que nos permite que gente pueda venir a nosotros, contarnos sus problemas y secretos terribles sin tener nosotros que llevarlo a la PDI? No sé si me estoy metiendo ya en un área que esta charla No, sí, vamos. no No, incluye, pero me entiende a dónde voy, ¿no? te Sí se entiendo. entendió. Gracias, pastor. Mi querido pastor, jamás la ley de culto va a resolver su problema, porque ese no es Claro, nuestro objetivo. no, Su problema lo va a resolver su autoridad religiosa, el claro, sínodo, ¿no es cierto?, por así decirlo, de la exacto. iglesia anglicana. Ellos lo van a resolver, porque existe en nuestro país, y me imagino en el resto del mundo, una serie de situaciones que responden al secreto de un hecho determinado. Usted ha puesto un ejemplo. Hoy día, por ejemplo, si un abogado ha conocido de algo muy privado y que responde a una situación de su defendido, él tiene todo el derecho a guardar silencio. Y no existe ley alguna en Chile, ni ha existido jamás una norma legal que le obligue a resolver Ya. ese tema. Lo mismo ocurre con los periodistas, lo mismo ocurre con los sacerdotes católicos. Me imagino que también con aquella autoridad religiosa de la Iglesia. No existe esa disposición. Y el ejemplo que usted señala es un ejemplo más bien de su iglesia, más que de la institucionalidad del país. Lo que nosotros hacemos con esta ley de culto, que está mal puesto el nombre de culto, porque se llama ley que establece normas sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, tiene algunas cosas que tienen referencia básicamente a la estructura de organización que las cosas del César le imponen, no solamente a esta entidad, sino que a la totalidad de las agrupaciones sociales que existen en nuestro país. Muy bien, gracias. Con eso también ya me respondió harto. O sea, es necesaria que nuestras instituciones tengan una ley de iglesia segura, que No, agrega no, no. Una norma Ese es un problema de interna. la iglesia. interna, digo yo, a nuestra organización interna, como usted está diciendo. Lo que yo voy a hacer con esta iglesia es proteger lo que usted, lo que es su doctrina. Voy a proteger, ¿no es cierto?, la estructura de valores y principios morales que tiene su iglesia.
Eso lo voy a proteger. Nunca voy a disponer su modificación y su cambio. Si se usa mal, como puede ocurrir de repente, algún pastor o entidad religiosa hace de aulguita, ¿no? Y el diablo se mete a la cola ahí y arma una cosa extraña, obviamente que va a funcionar las normas de la institucionalidad del país, ¿no es cierto?, en esa materia. Porque se parte señalando precisamente el cuidado de las buenas costumbres y todo aquello que responde a la moral en la sociedad. Perfecto, muchas gracias, lo respondió todo. Muchas gracias. Gracias. Vamos con el pastor Jorge Prado y después el pastor René Ojeda. Tiene que habilitar su micrófono. El pastor Prado está con su micrófono apagado. Está con problemas con su equipo. Pastora Carol, dele al pastor René, mientras él se arregla, el Sí. pastor Jorge. Ok. Pastor René Ojeda, por favor, usted primero. Tiene que habilitar También su micrófono también, pastor, que está muteado. Muy buenas tardes, especialmente saludo a don Mario Ríos, hace tiempo que no lo veía, aquí capellán evangélico, capellán naval de la Armada aún. sí lo conozco usted muchísimo. ¿Cómo está? Un gusto saludarlos. Y Nos agradezco conocemos hace como muchos años. Oye, siempre, muchos adelante, años. pastor, qué gusto saludar. Sí, sí, yo quisiera tocar el punto que usted mencionaba con respecto a que no había una forma, una manera de poder nombrar a los capellanes nacionales y los capellanes zonales. La verdad es que eso ya está corregido dentro de las instituciones. Cada institución, disculpando la redundancia, tiene normas y directivas que indican la manera en que postulan los capellanes zonales regionales y también los capellanes nacionales. Y en el transcurso de estos 16 años ya han habido 3 cambios de capellanes nacionales y también, por supuesto, capellanes locales, porque está establecido. A veces se hace mención o se malentiende el decreto 155, que es mandatado justamente por el artículo 6 de la ley de culto, donde habla que había que crearse un reglamento, una norma, y esta norma para las Fuerzas Armadas es el decreto 155. La verdad es que este decreto 155 hemos intentado con los gobiernos de turno, cuando hemos tenido reuniones con las autoridades que le compete al tema, no hemos podido modificar porque el reglamento ya quedó vetusto, porque si uno quisiera cumplir al pie de la letra el decreto 155, no tendríamos servicios religiosos a las Fuerzas Armadas, y hoy día existe, porque ese decreto habla solamente la factibilidad, y así de débil, el nombramiento de un capellán nacional, pero no habla de nombramientos de capellanes nacionales, ni de monitores, ni diáconos, digamos, de la capellanía, y en la cual todas las instituciones hoy día lo tienen. Por lo tanto, eso está resuelto. Y además de que quisiera recordar en el tiempo del COE, cuando estábamos trabajando en esto, el espíritu del legislador, en el caso de la capellanía, era justamente reconocer el trabajo que las iglesias, o las mal llamadas iglesias institucionales que existían y que todavía existen en las Fuerzas Armadas, en el caso de la Marina, la iglesia flotante, en Carabineros, la iglesia de IGECAR, en la Fuerza Aérea, el MASE, y así sucesivamente. En cada una de las instituciones había una iglesia que era reconocida en realidad por buena voluntad de algunos mandos. Fue justamente en ese momento que cuando se estaba viendo la ley de culto y cuando se estaba viendo esto, cómo instalamos a los capellanes, en algún momento recuerdo el señor Patricio Rosende, dijo, bueno, justamente si estas iglesias, como le llaman ustedes institucionales, que hubieran tenido una personalidad jurídica, en forma automática podrían haberse transformado en las capellanías evangélicas. Lamentablemente, la única que la tenía era la iglesia flotante. Por lo tanto, el artículo 14, en esa dirección, reconociendo este trabajo por año, porque son más de 60, 70 años de la Fuerza Armada, el artículo 14 del decreto 5 dice en su parte inicial, dice, cuando se nombre el capellán nacional, dice será un funcionario de la respectiva institución, intentando hacer un reconocimiento a esta iglesia. En caso contrario, un pastor que no fuera de la institución, dice, será contratado de acuerdo a las condiciones de la Marina y no tendrá el estatus de empleado público. Por lo tanto, siempre estuvo en la mente de su inicio reconocer a estas iglesias. Bueno, han pasado hoy día 16 años
Por lo tanto, no estamos en el punto cero. El punto cero era de bastante incertidumbre, inseguridad, porque cómo fusionábamos las 5.000 iglesias para ponerse de acuerdo para poder lograr quién sería este capellán. Y eso mismo las instituciones en el transcurso de los años se dieron cuenta, y por eso que hoy día están estas normas y están estos reglamentos. Después se originó del mismo Ministerio de Defensa algunos principios orientadores, 3 años después, digamos, más o menos, para ayudar a las Fuerzas Armadas, cómo ellos pueden nombrar, digamos, a sus capellanes nacionales o sus capellanes locales. Y como les menciono, y sin abundar más en el punto, ya se han producido 3 cambios. Recientemente el cambio en la Marina, recientemente se produjo un cambio de capellán nacional. Pero eso está ya normado dentro de las instituciones, porque si avanzamos, que es el deseo de la Iglesia, y tener el estatus que tiene la Iglesia Católica, ahí habría un servicio religioso de oficiales. Por lo tanto, el tema estaría más resuelto todavía, porque ya no habría necesidad que la Iglesia esté preocupada de cómo se nombra capellán nacional o cómo se nombra un capellán local o regional, porque existiría, digamos, un servicio religioso igual que el católico. Es lo que yo quise digamos, exponer o mencionarle, porque de esa manera hoy día las Fuerzas Armadas, por voluntad de sus respectivos comandantes, hemos avanzado. Hay un servicio religioso en todas las instituciones. Sí. Una aclaración más que nada. No, pero sobre eso, don René, hay una cosa. Lo que ocurre es que si no existe una estructura de organización religiosa en las Fuerzas Armadas, va a seguir las Fuerzas Armadas nombrando ellos a los capellanes y no las iglesias. Las iglesias no son las que presentan, no son las que nombran, sino que el comandante o alguna autoridad es la que dispone, este va a ser el capellán. Y ese es un hecho que hay que modificar. Si el capellán nacional presenta una terna, tres de los capellanes, y de ahí se mantiene lo que dice el decreto 205, que es el comandante en jefe, que es el que elige el capellán al pastor, porque es de plena confianza, digamos, del comandante en jefe. Claro, en la Iglesia Católica es la Iglesia Católica la que designa, y no la institución. La Iglesia Católica no es la Iglesia Católica, es el obispado castrense, se nombra un obispo, y ese obispo es nominado por la Conferencia Episcopal Católica, sí, y ese obispo tiene un título que se llama el obispo castrense. En ausencia de ese obispo castrense, en las instituciones existe el capítulo de capellanes nacionales evangélicos, donde agrupa a los 6 capellanes. Pero es la Iglesia Católica, don René, independientemente que la expresión del obispo es el obispo castrense, pero es la Iglesia Católica la que en definitiva nombra al obispo castrense, ¿no? Y le comunica a las Fuerzas Armadas de que ha sido nombrado tal persona. Y las Fuerzas Armadas podrán tener opinión, pero no resolución sobre el tema. No ocurre lo mismo con el resto de las autoridades religiosas, las autoridades religiosas de, qué sé yo, evangélicas, por ejemplo, ¿no? La persona que finalmente es aquella que el comandante en jefe finalmente nombra, lo nombra a él, no lo nombra a su iglesia. Hay la existencia de capellanes y de pastores del interior de las Fuerzas Armadas, y todos lo conocemos, don René, efectivamente es así. Y partimos por usted, pues usted fue primero de todo en la Marina, ¿no? Tengo entendido. Y la acción y el trabajo suyo permitió una organización más estable, fundamentalmente en la Marina, que dio origen a la observación en las otras Fuerzas Armadas, y que los comandantes conversaron y finalmente se estructuró algo parecido. Pero lo que finalmente a nosotros nos interesa es que yo planteé que habían 2 problemas. El primero era que había que crear al interior de las Fuerzas Armadas una estructura religiosa que no existe. Existen decretos que son interiores, que responden a resoluciones de la rama de las Fuerzas Armadas, pero no es una disposición global de la estructura de personal de las Fuerzas Armadas y de orden de nuestro país. Tampoco lo actual permite ¿cómo se llama?, al capellán de la Iglesia Evangélica jubilar como capellán de la Iglesia Evangélica. Eso no se lo permite.
no está considerado, porque son de la autoridad privada, ni siquiera es pública, como son el resto de las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas. O sea, hay un conjunto de elementos. Y el problema que existe, que usted lo mencionó, muy de pasadita, pero vale la pena recalcarlo, es que efectivamente resolver quién es el representante de la fuerza, de la Iglesia Evangélica como miembro de capellán de las Fuerzas Armadas, efectivamente ahí hay un problema, porque son tantas las organizaciones y las estructuras tan múltiples y tan diversas finalmente, que escoger la persona adecuada resulta ser muy complicado. ¿Y que ha servido lo que ha hecho el comandante? Sí, ha servido, porque ha resuelto el tema, pero lo ha resuelto en una disposición que es distinta a la del obispo castrense de la Iglesia Católica. Esa es la opinión, don René. Está muteado, pastor. Falta. René. Carol, por razón de tiempo pasemos a otras preguntas, ¿te parece? Gracias. Por supuesto. Ok. Pastor Jorge Sí. Prado. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahí sí. Sí, muy bien. Ya. Buenas noches, don Mario. Gusto saludarlo. Mire, Hola. usted dio la respuesta que le iba a preguntar con respecto a la representatividad de acuerdo al artículo 155 para nombrar a los capellanes. Y está claro que hoy día no existe una representatividad de la Iglesia Evangélica en su conjunto para el nombramiento de los capellanes. Entonces, Es verdad. yo creo que ahí tenemos una pata coja y que de alguna forma debiéramos como iglesia buscar una solución, yo creo. Así que nada, eso, agradecer esta exposición que usted hizo y yo me doy por respondida a la interrogante que yo tenía. Digamos. Muchas Muy bien, gracias. pastor. Muchísimas gracias, pastor. Y vamos a darle la palabra a Rolando Tapia y después a leer una pregunta que hay también en el WhatsApp. Rolando Tapia, ¿se puede habilitar su micrófono para hacer la consulta? ¿Listo? Sí, buenas tardes. Mire, yo no soy pastor, ¿ya? Pero sí coopero en la parte administrativa acá a nivel zona sur, acá en una iglesia congregación cristiana en Chile, ¿ya? Mi consulta es la siguiente, mire, en la parte administrativa estábamos viendo el tema del oficial de cumplimiento, ¿ya? Y se ha llegado a decir que es obligatorio y me gustaría saber si realmente es obligatorio el oficial de cumplimiento en iglesias que no tienen fines de lucro. Obviamente llevamos una contabilidad de todos los movimientos, está todo en orden, pero tengo la duda con el tema de que sea obligatorio el oficial de cumplimiento. Esa es mi consulta. No entiendo lo que es el oficial de cumplimiento. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué persona es esa? ¿Cómo adquiere esa denominación y qué responsabilidades tiene? Oficial de cumplimiento es una normativa que Sí. norma dentro de la empresa, yo lo he visto que lo usan, ¿ya? Por el tema de seguridad, de que haya eh, poca transparencia en gestiones, en dinero, en acciones. Eso es Y el administrativo, digamos, administrativo superior que tenga la organización, ¿no? claro, yo lo he visto dentro de la Pero, empresa, ¿ya? don Nos Rolando, dieron charlas, ¿sí, diga? ¿qué es lo lógico con respecto a la pregunta que usted está haciendo? Hay una cosa súper clara. En el fondo existen, por así decirlo, dos personas. Una que es una persona que representa las cosas del César y otra persona que representa las cosas de Dios. Las cosas de Dios es su Claro, iglesia. El culto, el sermón, el estudio de la Biblia, todo lo que corresponde a la espiritualidad. Y las cosas del César corresponden a la materialidad. Por ejemplo, si una iglesia va a adquirir una casa para el pastor y lo compra a nombre de la persona jurídica, esa está bien comprada, está bien utilizada la plata, el recurso que llegó de ofrenda, etcétera, distintas de donaciones de distintas partes. Pero si una iglesia, ¿no es cierto?, va a comprar una casa al pastor, pero a nombre del pastor, tendrá todo el derecho de hacerlo, porque si fuera de acuerdo, pero el pastor pasa a ser sujeto tributario inmediatamente. Y la casa que él también pasa a ser sujeto tributario. O sea, hay que entender que existen dos normas, dos formas de participación, una espiritual y otra institucional.
Y usted en la contabilidad que lleve la de la iglesia, yo ahí no me meto, es un tema de la iglesia. Ahí están las ofrendas, están en fin, apoyos diversos, recursos que de repente llegan, el pastor pide de repente alimento porque va a ir a una parte que no existe mucha pobreza y quiere llevar algún alimento y se juntan por otro, qué sé yo, lentejas y también tallarín y cuántas cosas existen. Eso es un bien que pertenece a la iglesia, a su responsabilidad. Pero si esa persona jurídica finalmente instala una librería porque quiere vender textos de evangélicos, por ejemplo, ahí ya tiene que actuar, ¿no es cierto?, con respecto a las normas tributarias que corresponden al resto de las sociedades con personas jurídicas del país. Así, esa diferencia tiene que estar muy clara, muy definida, y la persona que usted dice, oficial de cumplimiento, que yo digo que es el administrador o el contador, las tiene que tener absolutamente claras. Esa es mi opinión. Ya. No, no, perfecto, me queda claro. Lo que pasa es que el oficial de cumplimiento es una modalidad que están incorporando algunas iglesias. Entonces pensé que estaba, Ajá. que era como obligatorio, porque acá lo hayan presentado como obligatorio. No, Nosotros no tenemos fines de lucro. De hecho, el nadie tiene pastor fin de acá lucro. no tampoco se le paga ni percibe ningún dinero. No hay diezmos, solamente son ofrendas anónimas voluntarias y ya un control exhaustivo. Yo trabajo en la parte de fiscalía de la iglesia aquí a nivel zona sur. Sí, Ok, Entonces, no hay pastor, ningún ahí movimiento con el... quedó, sí, quedó muy claro y como dice Ya, el don Mario, que visualizar que una cosa es lo espiritual, sermón, todo lo religioso, lo espiritual, y todo lo que es que hay que cumplir como obligación, ¿cierto? Hay que cumplirla frente al Estado, los impuestos y todas esas cosas que competen no a la persona, no a la iglesia, sino que a la persona jurídica. Hay una pregunta acá en el WhatsApp, don Mario, que dice respecto de si hubiese alguna modificación a la ley de culto, si podría afectar el tema de las clases de religión evangélica y toman el caso, Pavés, de esta profesora, ¿cierto? Que el país fue multado, sancionado, y que era una profesora de religión católica, ¿cierto? Que ella era lesbiana y al sacarla de su cargo de profesora de religión, ella apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al país lo sancionaron, digamos, a Chile, o lo condenaron. Entonces, ¿tiene que ver las clases de religión con la ley de culto o eso va también aparte con la ley o con el Ministerio de Educación directamente? la ley de culto recoge observaciones establecidas en la Constitución, en que señala los distintos lugares en que tienen derecho las personas a recibir la religión o el culto, en fin, que ellos o sus padres tienen para los efectos de resolver las cosas propias de su espiritualidad personal y de familia. eh, Cuando se establece la clase de religión, que fue el año 1986, tengo entendido, se establecen aquí en Chile, que se le consulta a las personas cuál es su iglesia y qué religión tienen para ir estableciendo eventualmente clases de religión en sus respectivos establecimientos educacionales. Ahí se inicia un proceso en que comienzan a participar iglesias o personeros también muy rudimentariamente porque no existían ni escuelas pedagógicas de religión evangélica, todo era así, muy espontáneo, digamos, pero respetuosamente y se inicia un proceso que es adecuado. Ahora, con respecto a ciertas obligaciones que tienen que establecerse desde el punto de vista pedagógico, bueno, ese es el Ministerio de Educación que lo resuelve. Con respecto a la presencia, acción y forma de actuar pedagógicamente una persona frente a los alumnos, existen ciertas normas también establecidas por el Ministerio de Educación con respecto a los aspectos que son propios de lo que se va a enseñar de la materia, bueno, todos entenderán que la profesora de religión católica tiene sus formas de participación en esa materia, entregando los aspectos esenciales de su iglesia, como la tienen también los pastores y otros profesores que actúan en representación de la iglesia evangélica frente a la educación que se está desarrollando en ese establecimiento educacional. No veo otra forma. No, creo que en todas estas cosas siempre existe una ley que es permanente y se llama criterio. Y el criterio es el que define finalmente el actuar de cada uno de los procesos que se están desarrollando. No todo está escrito. Aquí en la ley de culto no aparece
los organismos internacionales de justicia. No, esa cuestión no vale eso porque responde a una estructura que va más allá de lo que es la expresión básica y esencial de lo que se pretendió conseguir con esta norma legal. En definitiva, creo de que los aspectos que está planteando la persona son, si son de carácter doctrinario o de valor, bueno, el ministerio ahí tiene sus entidades, ¿no es cierto?, que resuelven esos temas, y si no lo son, bueno, finalmente podrá continuar con las clases dispuestas en las materias que dispuso su religión y contrato dentro de la entidad religiosa, de la entidad educacional correspondiente. No veo otra forma. Ok. Simplemente para finalizar, antes de entregar el micrófono al pastor Daniel Navalón, quien es el presidente, digamos, de FRAPECH, y leyendo acá la opinión de que sobre el reconocimiento del Estado a las organizaciones religiosas que escribe acá el pastor Pablo Álvarez, dice su opinión sobre el reconocimiento del Estado a las organizaciones educacionales teológicas, que también es un tema pendiente, que hay un montón hay un montón de institutos bíblicos y que hasta ahora no pueden tener un reconocimiento legal desde el Mineduc, por ejemplo. ¿Incide la ley de culto o ese es un tema aparte? No, yo creo que la ley de culto ahí tiene importancia. Ya, y eso, La por ley, ejemplo, no está incorporado, la, eso la- habría la- que... claro, la ley de culto reconoce la existencia de esta entidad en sus primeros artículos, ¿no es cierto? Claro, pero no, Y, y- y- que validen ah, ah, el estudio al final. yo creo que ha habido a lo mejor no una eficiente. Hay normas que establecen los institutos pedagógicos, establecidos por el CESA, por así decirlo, por el Ministerio de Educación. El Instituto Pedagógico, ¿no es cierto?, existen ciertas normas. Y si yo voy a crear un instituto pedagógico que tiene como objetivo la preparación de profesores de religión evangélica fundamentalmente, tendré que respetar los aspectos pedagógicos, pero actuaré conforme a las normas de educación que quiere mi iglesia en la preparación que me está entregando para poder actuar dentro de la educación. Si el Ministerio de Educación, desde mi punto de vista, retrasa o rechaza, es porque tiene que tener elementos muy definidos, muy claros, porque la ley de culto lo obliga a aceptar la existencia de entidades de educación que permitan desarrollar pedagógicamente y académicamente profesores o académicos diversos para la enseñanza de la expresión religiosa que se está eh, indicando. Perfecto. Perfecto. Bueno, simplemente para redondear, porque estamos ahí en honor a la hora, eh, querido don Mario, finalmente, según su opinión, la ley de culto que tenemos es una ley que tiene más de 20 años ya y que no ha sido modificada porque cumple lo esencial o más que lo esencial, ha sido ejemplo para otros países y según su opinión no hay nada, digamos, que debería ser modificado y todo lo que tiene que ver derecho público, privado, propiedades, rendiciones, Ya, capellanía, todo tendría que ser tratado a través de otras entidades, digamos, y no la ley de culto en sí. por ejemplo, si usted me dice que hay que cambiar la ley de culto porque no existe todavía una disposición del Ministerio de Educación para otorgar la autorización de entidades educativas, lo que hay que hacer es cambiar la norma legal que regula al Ministerio de Educación de entidades educativas, pero no la ley. Ok, ok. Perfecto, gracias, gracias Carol, perdón Daniel y perdón Elizabeth. Estamos en el tiempo. Les prometemos que haremos una segunda parte con don Mario Ríos. Tenemos que cumplir el tiempo establecido, así que don ¿Cuándo va a ser? Mario, espero representar a más de 100 pastores y obispos, hombres y mujeres, siervos de Dios conectados en esta noche, desde Arica hasta Punta Arenas, mandarle un abrazo fraterno, agradecerle después de 25 años el trabajo, el esfuerzo. Se te fue el audio, Daniel. Daniel, se te silenció el micrófono. Pero usted se la jugó en un momento muy importante para nuestra iglesia evangélica y queremos a la distancia
con esta representatividad de más de 100 pastores y obispos, hombres y mujeres, agradecerle en el nombre del Señor. Hace 25 años que tenemos esta ley, y queremos honrar a Dios y darle gracias en estos 25 años, en esta celebración, en este año. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta cátedra que nos ha entregado en esta noche, que nos ha ilustrado aún más de muchos conceptos que aún no estaban claros. Así que un abrazo fraterno. Usted sabe que nuestra familia lo quiere mucho también, además, y damos gracias al Señor y queremos orar por usted, si nos permite, y orar por este tiempo en esta noche. Y no sé si tiene algunas palabras finales y luego vamos a orar. Muchas gracias. Mario. Esperemos la oración, que es lo más importante. Perfecto. Entonces está con nosotros el presidente de Plena, el obispo Héctor Cancino. Plena es la plataforma evangélica nacional que tiene la mayor representatividad de iglesia evangélica a lo largo de nuestro país. Y le he pedido a Héctor que pueda dirigir esta oración al Señor, dando gracias por este tiempo y también orando por usted, don Mario, en este tiempo y por su familia. Héctor. Gracias, Pastor Daniel, y también reiterar los agradecimientos a don Mario Ríos por la nutritiva exposición. Yo creo que hay cientos de preguntas, pero eso significa que hay mucha información de por medio y ojalá existiera una segunda parte, una segunda parte para dilucidar muchas inquietudes, interrogantes y provocaciones hacia el futuro. Así que vamos a orar y agradecer la convocatoria a todos los que han estado presentes. Te damos gracias, Jesús, por tu presencia, por este espacio y tiempo que tú nos has otorgado para poder, Dios mío, estar conectados, Señor, quizá de distintos lugares de nuestro país, escuchando esta nutritiva exposición por don Mario Ríos, Señor,